Bienvenidos amigos de Pregoneros 4T Noticias, es un gusto y un placer tenerlos en esta videoinformación, el cual les voy a hablar de los panistas, cómo quieren engañar a la población. Y para empezar, vamos a iniciar con Mauricio Tabe, alcalde de la Miguel Hidalgo, quien fue al Deportivo Pavón a presentar un programa llamado Renace Pensil, donde pretende invertir 45 millones de pesos, al menos eso fue lo que quiso anunciar. Pero lo que no contaba era que los ciudadanos de ese lugar lo iban a correr, así como lo están escuchando, lo corrieron, pero de esta manera quiso engañar primero a los pueblos, porque antes de todo eso, primero se tomó la foto y logró hacer este video para que pueda presentar en sus redes sociales el súper gran trabajo que está realizando, sobre todo en la colonia Pensil, en la Miguel Hidalgo. Les voy a mostrar este video y después les voy a mostrar qué hicieron los ciudadanos de la colonia Pensil. Tenemos pensado invertir como nunca recursos para arreglar las calles de aquí de la Pensil, Lago Naúr, Lago Trasimeno, Lago Amer. La idea es que más recursos lleguen a los barrios de las colonias populares, porque durante muchos años se dejó de meterle al arreglo de las calles y va a ser el proyecto más importante de este gobierno, el meterle los recursos al Pavón y a la Pensil. Y hemos tenido que llegar a rescatar lo que por muchos años habían dejado abandonado. Pero lo que no dice, amigos, es que los ciudadanos y los habitantes de esta colonia Pensil le gritaron fuera, fuera Tabe, lo corrieron, le dijeron borracho incluso, porque pues obviamente el trabajo de Mauricio Tabe no se nota en ninguna parte de la alcaldía, y aquí ya los ciudadanos, a pesar de que fueron a informarles, según de que iban a invertir en el Deportivo Pavón, el cual se encuentra en pésimas condiciones, y las mismas personas denunciaron que Mauricio Tabe dejó en el olvido esta demarcación, sobre todo a los damnificados por una explosión en Lago Amer. Así que Mauricio Tabe, que quiso ir a anunciar una inversión de 45 millones de pesos para la remodelación del lugar y rehabilitación de calles aledañas a la zona, pues ya los ciudadanos explotaron y reventaron en contra de Mauricio Tabe, quienes, como les dije, y aquí este usuario dice, así corrieron a Mauricio Tabe de la colonia Pensil, si en Polanco y en Anzures no se ve su trabajo, mucho menos en lugares más marginados de la Miguel Hidalgo. Y esto fue lo que sucedió, amigos, se los voy a mostrar para que vean y ustedes juzguen la manera en cómo corretean a Mauricio Tabe, porque esto no quieren que lo vean los panistas, solo lo que les mostré al principio. Pues ahí está, ya lo vieron, fuera asesino, borracho, maldito, de todo le dijeron, obviamente en referencia al caso de su papá, que pues bien impunemente ha salido bien librado de esta situación, de este intento pues de homicidio, al querer casi degollar a un funcionario público de la Ciudad de México. Pero este es tan solo uno de los casos que les estoy mostrando de los panistas, que además también Santiago Krill ahora acusa a Morena y a sus aliados en la reforma para las Fuerzas Armadas sigan policías hasta el 2028. Creo que todavía está atrasado y se ve de nueva cuenta la intención que tiene Krill de querer llamar la atención, porque van a escuchar ahorita este video y toda la barbaridad que dice, porque de plano que caen en la ridiculez. O sea, no hay ni cómo ayudar a estos panistas. Digo, y ni los queremos ayudar, pero les agradecemos sobre todo que estén haciendo estos actos absurdos, estas tonterías, que lo único que hacen es hacer quedar mejor todavía todo el trabajo que viene realizando la Cuarta Transformación. Escuchen todo esto que dijo de la militarización del país, porque van a ver cómo se contradice brutalmente.
Les voy a presentar las 10 trampas que hicieron Morena y sus aliados en la reforma que aprobaron para que las Fuerzas Armadas sigan actuando como policías hasta el 2028. Primera trampa: convierte lo extraordinario en ordinario. La Suprema Corte resolvió que las Fuerzas Armadas deben intervenir en tareas de seguridad pública solo cuando ocurra una situación extraordinaria. Con la reforma se les permite estar casi 10 años. ¿Acaso prácticamente una década es una situación extraordinaria? Y además, nada asegura que cuando termine ese plazo, la seguridad pública en el país se haya resuelto. Segunda trampa: hacen opcional lo que debe ser obligatorio. La Guardia Nacional está obligada a actuar en situaciones de gran violencia, particularmente cuando involucran al crimen organizado. La reforma absurdamente plantea que las autoridades civiles de estados y municipios deben solicitar su intervención. No, las fuerzas federales deben de actuar sin necesidad que se les llame. Es su obligación. Tercera trampa: dicen que la reforma no militariza, pero sí lo hace. La Suprema Corte de Justicia definió que cuando las Fuerzas Armadas actúen, deben subordinarse a un mando civil. ¿Pero qué creen? Todos los mandos en seguridad son militares, incluso los que deberían de ser civiles. La reforma no considera esto, ni obliga a que cumplan con la Constitución. Cuarta trampa: omite regular a las Fuerzas Armadas. La Corte resolvió que cuando las Fuerzas Armadas intervengan en actividades de seguridad pública, debe regularse el uso de la fuerza que realice. ¿Por qué? Porque su armamento, su capacitación, su disciplina y su doctrina están hechas para eliminar al enemigo, no para proteger al ciudadano. ¿Saben qué especifica la reforma sobre los protocolos y mecanismos para regular el uso de la fuerza? Exacto, nada. Quinta trampa: fingen que las Fuerzas Armadas son complementarias en la seguridad pública. La Suprema Corte de Justicia resolvió que las Fuerzas Armadas deben ser solo complementarias a la Policía Civil, que solo pueden intervenir cuando sea estrictamente necesario. ¿Y qué sucede hoy? La mayoría de los integrantes de la Guardia Nacional son militares y todos están bajo el mando del secretario de la Defensa Nacional. ¿Hay alguna duda que las Fuerzas Armadas son el actor principal y no el complementario en las actividades de seguridad pública del país? Sexta trampa: nomás dicen que sí, pero no dicen cuándo y quién. La Corte ha dicho que debe de fiscalizarse a las Fuerzas Armadas y que debe hacer una instancia civil autónoma, independiente y capacitada. La reforma dice que eso debe de hacerse, pero no dice quién hará la fiscalización, ni cuándo, ni cómo. Séptima trampa: mienten al decir que en la oposición queremos que las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles. No, las Fuerzas Armadas deben de estar desplegadas permanentemente en todo el territorio nacional. ¿Por qué? Porque tienen una tarea que cumplir: proteger la seguridad nacional y la seguridad interior. ¿Cómo es esto? Si una región es controlada por el crimen organizado y este no permite que un gobierno democrático cumpla con sus funciones, esa es responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Por eso deben de estar permanentemente en todo el país. Octava trampa: quieren lavarse las manos y confundir. Dicen que las Fuerzas Armadas deben de estar en tareas de seguridad pública porque las policías locales no pueden combatir al crimen organizado. La verdad es que no deben. Quien debe enfrentar al crimen organizado, que origina buena parte de la violencia que existe en los estados, es la Fuerza Federal. Las policías locales previenen y combaten exclusivamente los delitos del fuero común. Si el crimen organizado impone retenes en una carretera, si cobra un derecho de piso, si hay huachicoleo, todo eso es responsabilidad de la Guardia Nacional o de las Fuerzas Armadas, no de los gobernadores o alcaldes. Novena trampa: le quitan recursos de seguridad a quien más lo necesita. La reforma ordena que se destinen más recursos a los estados que tienen mejores resultados en materia de seguridad pública. Eso significa que aquellas entidades donde haya más violencia por el crimen organizado recibirán menos fondos federales. Vaya forma de combatir la violencia. Décima trampa: dicen cuidar a las Fuerzas Armadas y hacen exactamente lo contrario. El gobierno federal miente al decir que en la oposición no valoramos ni reconocemos a las Fuerzas Armadas. Nada más tramposo. Es el presidente quien está ordenando que las Fuerzas Armadas violen la Constitución y las resoluciones del Poder Judicial. Lo que busca es echarle la culpa a las Fuerzas Armadas del fracaso de su estrategia de seguridad. Y con el tiempo será el Ejército y la Marina los que tendrán que asumir responsabilidades y sanciones, tanto internas como internacionales. Vaya forma de cuidar a nuestras Fuerzas Armadas. No te dejes engañar. La reforma que aprobaron es tramposa, omisa y tendenciosa. Por eso la votamos en contra. Así pienso, así lo digo y así voté. Les pido a las diputadas y a los diputados de los congresos locales que razonen bien su voto. No se dejen engañar por esa corcholata que anda rondando en todo el país. Vaya que caen los ridículos, Santiago Krill. Pues bueno, pues no Calderón así afirmar a los gobernadores para que pudiera mandar
pues a las Fuerzas Armadas para la protección de los ciudadanos. Esto no lo dijo alguien de Morena, esto lo dijo Rubén Moreira, un exgobernador de Coahuila, que lo solicitó. Hoy se busca con esta reforma darle certeza jurídica y legal a las Fuerzas Armadas para que puedan desplegarse en todo el territorio nacional en apoyo a la Guardia Nacional hasta el 2028 para que puedan consolidarla y de ahí puedan ejercer los recursos pertinentes, de hecho recursos del crimen organizado, para poder apoyar a las policías estatales y municipales, cosa que no menciona acá. Así que es mentira incluso que diga que les están quitando recursos, porque hoy por hoy se les va a aplicar mayor recurso a estas policías estatales y municipales que ellos se suponía que estuvieron 80 años en el poder, no pudieron hacer, y si quieren que la Guardia Nacional quede consolidada en 4 años. Imagínense lo estúpido que es las palabras de Santiago Krill. Así de absurdos son estos panistas y ridículos. Pero pues bueno, nos quedamos con estas imágenes donde pues este es el común denominador de todos los ciudadanos mexicanos, que ya le vuelven a dar una nueva oportunidad a los panistas de gobernar en las alcaldías de la Ciudad de México y vuelven a caer en actos de corrupción, vuelven a dejar el pueblo solo, vuelven a mandar al diablo a los ciudadanos de estas demarcaciones. ¿Y qué termina sucediendo? Esto que les estoy mostrando, los terminan corriendo porque son ineptos, porque son corruptos, porque lo único que buscan es mantenerse en el poder para poder seguir sacando más dinero del erario público. Ese es el único fin que tienen estos panistas. A ver, ciudadanos de la Miguel Hidalgo, ¿ya aprendieron la lección de lo que es regresar con los gobiernos panistas o los gobiernos de oposición, quien sea? Yo digo que está bien, intentaron darle una oportunidad más, pero pues bueno, ya demostraron aquí que esto es el PAN. Para eso trabaja el PAN. Así que amigos de Pregoneros 4T Noticias, es un gusto y un placer que me hayan acompañado en esta video información. Los invito a suscribirse a nuestros canales, todos nuestros canales, como lo es Pregoneros 4T Noticias, Vecino Político y Politiquero Noticias. Sigan teniendo un excelente día, amigos, no se dejen engañar por estos corruptos. Nos vemos en una siguiente transmisión. Es cuanto.